Bueno, como ustedes saben, el periodista Eduardo Paladini, del diario Clarín, es uno de los expertos más relevantes en la Argentina en materia de encuestas, ¿eh? Y de hecho, él hace un monitoreo y un seguimiento cotidiano de las mismas. Y esta mañana, a pesar de que nos queda poco tiempo, ofrece un relevamiento de 10 encuestas en Nación, Provincia y Ciudad, con una novedad, ¿no?, que es la que aporta este trabajo de Eduardo, respecto de que pareciera que la oposición estaría estirando algunas diferencias. Yo quisiera cerrar esta mañana el programa con Eduardo Paladini para que nos resuma un poquito de qué se trata esto que él ha visto en las últimas horas. Eduardo, un gran abrazo, buen día. Marcelo Longobardi. Gracias, Marcelo. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias por atendernos, Eduardo, ¿eh? Bueno, Mirá, breve. Contanos un poquito. Sí, apenas terminaron las PASO, lo primero que salieron a las consultoras fue esa reacción del gobierno de cambio de funcionarios y raíz de medidas. Bueno, la reacción de la opinión pública a esa reacción política del gobierno no trajo los resultados esperados. Te diría que a grosso modo solo los cambios de gabinete y las medidas que se anunciaron lo apoyó entre el 25 y el 30% duro, que apoya casi cualquier medida que hace el oficialismo o el kirchnerismo. Y enseguida, después, empezaron a medir intención de voto. Y hoy lo que hay prácticamente, te diría, en los tres ámbitos, el nacional, el bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, es una foto congelada con, puede ser que en algunos casos, con una pequeña ampliación de la brecha. Pero pensalo en términos futbolísticos. Si las PASO fueron el primer tiempo y la elección general es el segundo, estamos en el medio, pasaron un mes de las PASO, falta un mes para la elección general, y el partido sigue 2 o 3-0, el número que quieras ponerle, a favor de la oposición. Es decir, transcurrido todo este tiempo, el gobierno introduciendo cambios, anunciando medidas y no logra descontar la ventaja. Yo creo que la situación es básicamente esa, y por supuesto a medida que se acerca la elección y si el oficialismo no logra acercarse, el panorama es muy complicado. Sí, sí. ¿Esa diferencia se habría estirado más o menos, considerando que tu ojo es un ojo clínico, a qué nivel? Sí, a nivel nacional está parecido, digamos, pensá que fue un 40-30 en términos generales. En provincia de Buenos Aires, en votos afirmativos, la suma de Manes más Santilli le sacó 4,35, y hoy las encuestas están hablando de 5, 6 o 7, y la principal novedad en la ciudad de Buenos Aires, más que la diferencia que pueda sacar Vidal, es que Milei en algunos estudios se le acerca bastante a Santoro, lo cual también es una incomodidad para el Frente de Todos, porque ya pelear por un segundo que pase a ser un tercer puesto, que hoy parece difícil, es una incomodidad muy grande. Y creo yo explicaría también por qué, por ejemplo, ayer Leandro Santoro sale claramente a diferenciarse de Aníbal Fernández. Sí. Que agregó esta mañana algunos, siguió con la cuestión, ahora contra Joaquín Morales Solá, y diciendo que no se arrepintió. Bueno, todo un aporte bastante pobre. Sí, si lo sumaste a Aníbal Fernández, bancate la pelusa, es el Aníbal de siempre. ¿A quién puede sorprender una reacción de ese tipo? Sí, correcto. Bueno, habría que discutir en otra oportunidad cuáles van a ser eventualmente las consecuencias para el orden político argentino si estos resultados se ratifican o incluso se estiran, usando la palabra que vos utilizás, a partir del mes de noviembre, ¿no? Eso va a ser un tema. Vos, Marcelo, solo con repetirse y sobre todo los resultados en las 8 provincias que renuevan senadores, si Cristina pierde el quórum en el Senado, si la oposición queda claramente como primera minoría en la Cámara de Diputados, va a ser un escenario muy complejo, sobre todo pensando en lo que fue la reacción interna del gobierno, esa pelea es interna al aire libre, apta para todo público, que vimos todos. Si esa fue la reacción por una PASO, pensemos lo que puede llegar a ser la reacción del gobierno y de la interna de los diferentes componentes del oficialismo, si se confirma la derrota el 14 de noviembre. Sí, bueno, y por último, Eduardo, y con estos números que estaríamos acá proyectando, estos dos datos, el del Senado y el de diputados, ¿se ratificarían? Por ahora sí. Del Senado, las que vi alguna encuesta fueron de Córdoba
y de Mendoza son dos, te diría, las capitales del antikirchnerismo en el país, y se ratifica. En el caso de Córdoba, el tercer puesto de Caserio, incluso ya ni siquiera sabiendo si llega a los 2 dígitos, menos de 10 puntos, que es como en las legislativas intermedias en Córdoba, como Schiaretti va por separado, el kirchnerismo suele quedar reducido a su mínima expresión, 10, 9, 11 puntos, y en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti consiguiendo renovar su banca, pero lejísimos de Alfredo Cornejo. Hay que ver, la apuesta del gobierno es tratar de dar vuelta la elección en Chubut, una fuerte presión a los candidatos de Arcioni para que se bajen y que tenga alguna oportunidad más Linares, y también en La Pampa, histórico bastión del peronismo, que quedó quizá medio perdido, pero dentro de lo que fue una derrota durísima. Juntos por el Cambio le ganó en 15 provincias, una de ellas fue La Pampa. Bueno, el oficialismo aspira a dar vuelta y a mejorar, sumar un poco más de senadores, tanto en La Pampa como en Chubut. Si eso no se confirma, van a estar muy complicados. Querido Eduardo, un abrazo enorme, gracias por estos minutos con Radio Mitre. Estamos en contacto en los próximos días seguramente. Gracias, Marcelo, un abrazo. Eduardo Palladini.